Guatemala se encuentra dentro de los 10 países más violentos del mundo. Sin embargo, Carlos Mendoza, analista en seguridad independiente, comenta que el descenso de la violencia se viene dando desde el 2009, debido a las estrategias de seguridad que se han aplicado. Recopilar datos de manera sistemática, convertirlos en información útil para el análisis, es lo que nos ha permitido llegar a conclusiones que desde noviembre del 2009 la violencia homicida en Guatemala viene disminuyendo sistemáticamente. Es decir, este va a ser el 7º año consecutivo en que baja la violencia en Guatemala. Estamos hablando de la violencia homicida, que es la violencia que mejor se puede medir, porque hay otros tipos de violencia, como la violencia intrafamiliar, que es muy difícil de medir porque depende mucho de las denuncias que hacen sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia a la pareja, por ejemplo. Mendoza se refiere que en la actualidad la violencia ha disminuido 20 puntos de tasa de homicidios, salvando así miles de vidas en el país. En términos generales, el máximo que llegamos a tener de tasa de homicidios, como le digo, entre agosto y octubre del 2009, que es el pico, fue 48 homicidios por cada 100,000 habitantes, según las estadísticas de la PNC. Y en la actualidad estamos alrededor del 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la violencia ha disminuido en 20 puntos ya de tasa de homicidios. 20 puntos de tasa de homicidios es una reducción bastante importante. Estamos hablando de que se han salvado más de 10,000 vidas en ese periodo. Lo importante, la buena noticia, es que de un nivel de violencia de 48 que llegamos a tener, ahora estamos en 28 por 100,000 y posiblemente terminemos el año abajo de 28. Tenemos un 27 por 100,000 si se mantiene la tendencia en los 5 meses que quedan. Guatemala, en el Triángulo Norte, se ha destacado por ser el país que ha bajado sus estadísticas en homicidios, pues se caracteriza por no ser un lugar homogéneo en la región centroamericana. El Triángulo Norte siempre se habla como que fuera una región homogénea, y no es homogénea en el tema de violencia. O sea, los 3 países somos de los 5 o 10 más violentos del mundo, pero los niveles de violencia son diferentes. El Salvador, al día de 31 de julio, tenía una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Honduras cerró julio con una tasa de 57 homicidios por 100,000 habitantes. Y Guatemala cerró con una tasa de 28 por 100,000. Entonces, si bien los 3 somos violentos, porque tenemos más de 2 dígitos de violencia, El Salvador 3 dígitos de violencia, estamos en distintos niveles. El Salvador siendo ahorita el país más violento del planeta, aunque ya mostró ahorita 4 meses de descenso, está en 114, ahora está en 103. Honduras, que también muestra un descenso de violencia con la misma, incluso un poco más acelerado de Guatemala porque estaba más arriba, pero lleva también ya 6 años de descenso. Y Guatemala, que cuando ya lo vemos comparado con ellos, pareciera que desciende, pero muy despacito. Pero sí estamos en otro nivel. Por otra parte, el exministro de Gobernación Carlos Menocal se refirió a la política pública de investigación criminal y la participación ciudadana por medio de la denuncia, lo que ha contribuido a prevenir los delitos. Creo que lo primero que hay que establecer en lo que ha ocurrido es que Guatemala es de los pocos países en la región de Centroamérica que mantiene una política pública de investigación criminal, de armonización de esfuerzos interinstitucionales y lógicamente de un abordaje para la tendencia a la baja en la tasa de homicidios sobre la lógica de una investigación estratégica. Este planteamiento es quizá el único de los pocos procesos que ha sobrevivido varios gobiernos. También hay que reconocer que los ministros anteriores y el actual mantienen ese posicionamiento de fortalecer este proceso de relaciones interinstitucionales entre policías y fiscales, y que ha provocado que Guatemala sea el
país de Centroamérica que mantiene una baja en la tasa de homicidios que hasta el año 2009 era un dato alarmante. La participación ciudadana tiene que ver con una acción de denuncias, por un lado, pero también en la parte de prevención del delito permite a las comisarías, permite a las autoridades que investigan y permite a los oficiales que están encargados en los barrios, por ejemplo, el diseño de un despliegue territorial de sus fuerzas de seguridad. Y una cosa que tiene la policía importantísima es su jefatura de planificación estratégica. Estas denuncias se trasladan a estadísticas, a números, y por supuesto esos números, estas estadísticas se convierten en escenarios criminológicos. Y estos escenarios evidentemente son abordados por los policías, no por nadie más. Debido a las acciones de seguridad interinstitucional, Menocal afirma que la baja de homicidios se mantendrá. Y la tendencia, por lo que yo veo y por lo que ha presentado Cavi, por ejemplo, o Carlos Mendoza más bien, es que la tendencia de la tasa de homicidios va a mantenerse hacia la baja, lo cual es importante. ¿Por qué es importante? Porque acá tenés en Guatemala un esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público, el sistema en general, incluyendo la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero digamos el trabajo de CICIG y el trabajo del Ministerio Público es importante, pero la enorme responsabilidad de los indicadores o bajar los indicadores criminales es una responsabilidad de la policía y del Ministerio de Gobernación. Entonces es importantísimo que esa tendencia siga reflejando hacia la baja, porque significa que el Estado de Guatemala, que las autoridades que han estado a cargo o las que están ahorita, están haciendo un esfuerzo por mantener esa tendencia.